Usted ha narrado acá en el plenario que usted estuvo a pie, que fue caminando por Girón Junín, después de la votación de la ilegal vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Así es. Correcto. En cuanto a la moción de vacancia, es decir, es importante también saber, y que lo diga el mismo testigo, si recuerda cuántas mociones hubo contra el presidente constitucional. De acuerdo, ¿puede contestar, señor Hamlet, por favor? Y no le dé la respuesta al testigo tampoco, señor abogado. Sí, ¿puedo contestar? Sí. Ya. Sí, claro, recuerdo las vacancias, que fueron 3, pero antes de eso también no hubo censura de los ministros, y que fue el desastre para nuestro país, y qué lamentable en esos momentos. Pues sí, en ese la momento... Pregunta y respuesta, pregunta y doctora, respuesta. Le preguntaron perdón. cuántas veces. Sí, Dijo ya 3. le dije 3. Pregúntele y responda. Sí, testigo. para saber, congresista Hamlet, si usted sabe si se siguió el trámite reglamentario para la injusta vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. No, señorita jueza suprema, sin ánimos de cuestionar la defensa técnica, consideramos que las preguntas deben ser sin el calificativo de que si es justo o es injusto. Consideramos que la pregunta debe ser de manera ecuánime, sin hacer calificativos. Sí, sí, la recomendación al abogado. La pregunta tiene que ser objetiva. Es tal objetiva. cual, ¿no? Está bien, le quito el adjetivo. No de calificativos o apreciaciones. Está bien, vuelvo a preguntar entonces, pregúntele. si usted sabe, congresista Hamlet, si el Congreso siguió el trámite reglamentario en la vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. No siguió. Gracias. Una última pregunta. También le pido que trate de recordar, congresista Hamlet, ¿qué ocurre primero? Usted estuvo ahí en el Congreso, es histórico, como dice incluso la Fiscalía, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurrió primero? ¿La ilegal detención del presidente constitucional o la ilegal vacancia? Objeción, señora juez. Bueno, le quito lo ilegal. ¿La detención o la vacancia? Ilegal. Está dando calificativos nuevamente. Quito el calificativo. Quito el calificativo. Señor Y pido abogado. las disculpas del caso. Y es reiterativo, señora Bien, jueza suprema. se le exhorta por última vez, no de calificativos. De acuerdo. ¿Qué fue primero, congresista Hamlet? Trate de recordar, por favor. ¿Fue la detención del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, al cual usted ha dicho que es actual presidente, o fue la vacancia? Sí, doctor. Con esos momentos nosotros estábamos en la votación, ¿no? La cual fue ilegal, y recuerdo. Ya. Y él mencionó que iba a iniciarse el proceso de vacancia del presidente de la República, ¿correcto? Así. Señor Echevarría Rodríguez, buenos días. Ya, doctor. Usted ha sido citado como testigo en este caso por el Ministerio Público y la Procuraduría. Bien, vamos a tomarle primero sus generales de ley, sus nombres y apellidos completos. Hamlet Echeverría Rodríguez. Bien. Lugar y fecha de nacimiento. En el caserío de Pusaj, distrito de Uchumarca, provincia de Bolívar, departamento de La Libertad. Su nacionalidad, Peruana. edad, 53 años. su profesión u ocupación actual, Actual congresista. su estado civil. Soltero. ¿Puede proporcionar su domicilio real o prefiere hacerlo al interno? Al interno. Bien. ¿Usted profesa alguna religión? Católica. Señor abogado, acredítese, por favor. Muy buenos días con todos. Abogado Ronald Atencio Sotomayor, identificado con registro CAL 43370. Los datos adicionales ya obran en el apersonamiento correspondiente. Gracias. Bien. Bien. Se hace presente que usted viene acompañando al testigo, pero no puede intervenir en la declaración, en ninguna forma. Bien.
Vamos a tomarle el juramento de ley al señor Hamlet Echevarría. Si se pone de pie, por favor. Bien. ¿Jura usted decir la verdad respecto de lo que se le pregunte en este juicio? Sí, juro. Bien. De lo contrario, usted puede incurrir eventualmente en la comisión de un delito. ¿Entiende su responsabilidad? Así es. Bien, también le hacemos saber que usted no puede, una de las garantías o derechos que tiene es que no puede ser obligado a declarar sobre hechos de los cuales podría surgir su responsabilidad penal. Bien, tome asiento. Le van a formular preguntas, primero el Ministerio Público, luego la Procuraduría y seguramente los abogados defensores. Si oye la palabra objeción, no responda hasta que el tribunal conteste. Bien, le vamos a preguntar también si usted tiene algún vínculo de parentesco, afinidad o enemistad con alguna de las personas que a continuación le voy a mencionar. José Pedro Castillo Terrón. Vínculo de amistad. Está bien. Willy Arturo Huerta Olivas. No lo conozco. Betsy Betsabe Chávez Chino. Amistad. Justo Jesús Venero Mellado. No lo conozco. Manuel Elías Lozada Morales. No lo conozco. Aníbal Torres Vázquez. Amistad. Bien. Señor fiscal, puede iniciar el interrogatorio. Bien, muchas directo. gracias. Bien, señor Hamlet, le voy a hacer las preguntas. Se está filtrando. Bien, ¿qué actividad usted se dedica en la actualidad? En la actualidad soy congresista de la República. Correcto. ¿En el año 2022 tenía dicha condición? Sí, así es. Correcto. El día 7 de diciembre del año 2022, ¿puede relatarnos y describir qué actividades usted realizó? Sí, bueno, desde un inicio, salgo de mi domicilio, me dirijo al Congreso de la República para la reunión correspondiente. En el transcurso, al llegar casi al Congreso, encontré un anillo de seguridad, que era lo normal, porque habían protestas, y en lo cual no me dejaron ingresar el carro, pero personalmente yo sí ingresé. Posteriormente llegué a la avenida entre Junín, frente al Congreso, y encontré la puerta del Congreso que estaba cerrada, pero por orden interna, y en la parte de afuera estábamos mi persona y varios trabajadores, me supongo, del Congreso, en la cual tampoco nos dejaron entrar y nos decían que esperemos que a la orden que nos dé el policía. Ya, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, para precisar lo que acaba de expresar usted, ¿usted puede señalar a qué hora aproximadamente usted se dirigió al Congreso de la República? Aproximadamente entre las 9, a partir de las 9, no tengo hora exacta. Por eso, 9 aproximadamente. Sí. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Así es. Correcto. ¿A través de qué medio de transporte o algún tipo de movilidad usted se transportó? No, al Congreso ingresé a pie. Ingresó a pie, pero Sí. ¿usted fue a pie desde su domicilio? Objeción, señorita No. magistrada. Reformulo entonces, señorita abogada. ¿Usted a través de qué medio se transportó a la ciudad, al Congreso de la República, como mencionó? Objeción, ya lo dijo, señorita juez. No, pero Repetitiva. estoy precisando a través de qué medio, porque él está mencionando que primero fue
y después señaló que fue a pie. Entonces Sí. quiero saber... Infundada la objeción, Sí. esta pregunta más Señorita juez, precisa. solicito por favor que el representante del Ministerio Público haga la construcción correcta de las preguntas. Si va a ser una pregunta compuesta de dos partes, entonces debería distribuir lo primero que pasó y después qué sucedió. Posteriormente, está haciendo una pregunta donde está incluyendo prácticamente haciendo una la- A ver, respuesta. un momentito. Sí. Sí, Sí, siga. señorita juez. Para mí la pregunta es compuesta, señorita juez. Producto de ellos mantenemos la objeción. Muchísimas gracias. Correcto. Absolviendo la objeción, considero que es una aclaración, tomando en consideración que el testigo ha señalado que se transportó desde su domicilio al Congreso de la República a las 9 aproximadamente. Después señaló y dijo a pie. Entonces quiero saber si caminó a pie o en todo caso utilizó algún tipo de transporte para poder conducirse. Esa es la pregunta, tomando en consideración que eso contestó en su pregunta. Es ambigua, señorita juez. Por favor, Objeción. tiene que guardar un orden, señor abogado. Gracias. Disculpe, señorita juez. Señor abogado, por favor, ya están en declaración. No le puede dar... Estamos en plena declaración. Antes de una pregunta yo puedo conferenciar con una diferente es el caso. Bueno, ¿con quién estoy conversando? Creo que con la directora de debate, ¿no? A ver, señor, señor abogado, este es un colegiado, ¿sabe usted que es un colegiado, por favor? Estoy conversando con ella y escucho un murmuro. Un murmullo, no, señor. Los jueces conversamos. Del hecho que nos manifestemos a través de una persona. Perdón, señor abogado. Señor abogado, usted habla y solamente la señora tiene que escuchar o los tres jueces tenemos que escuchar, porque el hecho de que por un tema de eficiencia la señora conduzca el debate no quiere decir que nosotros no tengamos ninguna participación. Simplemente es eso. Está en el uso de la palabra, señor abogado. Bien, vamos a resolver la objeción. Bien, fundada la objeción por repetitiva. El señor había indicado que llegó en un auto, ¿no?, que no pudo ingresar y que luego ingresó al Congreso a pie, ¿no? Había respondido. Continúe, señor fiscal. Bien, no hay problema. Usted mencionó que había un anillo de seguridad. Es así, ¿verdad? Así es. Correcto. ¿Puede señalar en qué altura o en la ubicación exacta de ese anillo de seguridad? Más o menos, a ver, el primer anillo más o menos es a 2 cuadras, más o menos a lo que recuerdo, ¿De dónde? del Congreso. Del Congreso. Específicamente alguna avenida, Ya le dije que no recuerdo. ya, no recuerda. Perfecto. ¿Cuántos anillos de seguridad? Le dije hay 2. 2. El otro anillo de seguridad, ¿dónde se encontraba ubicado? Prácticamente en el interior, ¿no? ¿Puede describir en qué lugar el segundo anillo de seguridad? En el Jirón Junín. En el Jirón Junín. Correcto. La pregunta siguiente. ¿Usted estuvo solo al momento de trasladarse o tratar de ingresar al Congreso de la República? Estaba con el acompañante Víctor Díaz Mejo ¿Solamente con esa persona? y con el seguridad. Objeción. Ya. Señorita magistrada, está sugiriendo la respuesta una vez más. No, bueno. Sí. ¿Terminó su objeción? Traslado de la objeción. ¿Cuál es el motivo de la objeción? No lo sustentó, señorita. La razón, señorita magistrada, fue por sugestiva. Sugestiva. Consideramos que no es sugestiva, tomando en consideración que el testigo está refiriendo la ubicación exacta del lugar donde se encontraba el segundo anillo de seguridad. No es sugestiva.
porque la información prelativamente... No, la pregunta era si estaba acompañado de alguien más. Sí, mencionó Claro. una sola persona. Le pregunto si había otra persona más, es abierta. Fue infundada la objeción. ¿Estaba acompañado de alguna otra persona más? El seguridad. Seguridad, correcto. Dígame, ¿puede precisar por qué lugar exactamente ingresó al Congreso de la República? Por el Jirón Junín. Por el Jirón Junín. Correcto. ¿Usted se acuerda o puede precisar si había otras personas adicionales a las de usted que quisieron ingresar al Congreso de la República? Como les dije anteriormente, Es repetitiva, ya dijo que estaban Claro, otros es repetitiva. trabajadores. Perdón, ¿quién está objetando? La defensa del señor Venero. La defensa del señor Castillo también. A ver, primero, doctor, ¿cuál Sí, es el señorita motivo? directora de debates. Pregunta el señor fiscal si se acuerda si habían otras personas que deseaban ingresar al recinto del Congreso. Ya dijo el señor testigo de que habían otros trabajadores. Ya. Precisamente... A ver, un ratito. La otra objeción, doctor. Señorita juez, en el mismo sentido, la construcción de la pregunta no es clara, señorita juez. Sigue siendo ambigua la construcción de las preguntas. Está integrando el ámbito mucho más amplio con respecto al espectro de visión de un ciudadano. Debería de hacer las preguntas con una construcción más clara, ¿no? Nosotros creemos Ambigua que la es pregunta ambigua para la pregunta, usted. sí. Bien. Varios congresistas. Bien. Le repito, señor testigo, cuando la pregunta está objetada, usted no responde. ¿Bien? ok, Se corre traslado de la objeción Bien, por cons- ambigua y por repetitiva. Consideramos que no es ambigua, tomando en consideración que la precisión en relación a su respuesta prelativa se circunscribe a determinar qué personas o individualizar qué personas ingresaron adicionalmente a al Congreso de la República. ¿Por qué razón, señorita Jueza Suprema? Tomando en consideración que no ha individualizado qué personas adicionales y que lógicamente se va a trasladar la pregunta tomando en consideración su respuesta realizada a nivel de investigación donde ha precisado ese tipo de información. No adelante Sí. información. No, pero no me distraigas. Bien. Infundadas las objeciones, la pregunta inicial en la cual el testigo depuso que estuvo acompañado de trabajadores en forma general. La pregunta es más precisa para que el testigo indique si hubieron otras personas. Formule la pregunta, infundada las objeciones. Correcto. ¿Usted se recuerda, en todo caso, que solamente ingresaron trabajadores al Congreso de la República? Objeción, señorita. Nosotros Objeción. vamos a ¿Se presentar una recuerda? vez más. Estoy diciendo, Señorita ¿usted se juez, recuerda? señorita juez, vamos a plantear nosotros el recurso de reposición en este caso. ¿Por qué? Porque es planteándonos en el artículo 415 del Código Procesal Penal, precisamente porque nos causa un agravio, señorita juez, de introducción de una pregunta que viene y no solamente introducido en datos y argumentativa y ambigua con respecto al hecho concreto, porque el señor fiscal dentro de su pregunta ingresa datos que el testigo debería de responder, no el señor fiscal. Está introduciendo un dato que prácticamente lo coloca al testigo en una situación de responder sí o no, o que él salga de esa pregunta respondiendo otro dato. Pero él debería hacer la pregunta clara, pregunta directa, porque la introducción del dato proviene del señor testigo, no viene del señor fiscal. ¿Qué otras personas ingresaron? Señorita juez, es una pregunta que prácticamente nos causa agravio, señorita juez. Ingresaron, o sea, está que lo coloca que él está viendo, que él observa, que él debe determinar y decir qué personas han ingresado. Señorita juez, frente a ello nosotros, ante el agravio realmente que nos causa, solicitamos que se declare fundada nuestra Bien, reposición. se Gracias. corre traslado de la reposición. Consideramos que se debe declarar improcedente, en principio, porque no ha sido solicitado de manera oportuna, 1. 2, el mecanismo de la objeción no es el adecuado. 3,
La pregunta es de naturaleza abierta y no existe ningún tipo de restricción, tomando en consideración la información señalada por el testigo. Señor fiscal, repítanos la pregunta, por favor. Bien, la pregunta fue si usted se recuerda que solo eran trabajadores del Congreso que les impidió el ingreso al Congreso de la República. Bien. Porque solamente mencionó esa información. La pregunta, para entenderle, la pregunta es si recuerda que si hubieron trabajadores a quienes se les impidió el ingreso al Congreso. Exactamente, nada más. Bien, resolviendo la incidencia. La defensa del señor Castillo Terrones ha planteado reposición de lo resuelto por este tribunal que había declarado infundada la objeción. Ha señalado que la pregunta está mal elaborada, que no se usan las técnicas y que de alguna manera crea confusión y es ambigua, confunde al testigo. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que la pregunta es abierta y en todo caso está en el ámbito de lo que el testigo puede esclarecer o no. El tribunal tiene que señalar que una vez resuelta la objeción, se puede plantear la reposición. En este caso, ello no ha acontecido, porque la objeción fue resuelta, se formuló la pregunta y posteriormente hubo la objeción. En ese sentido, y advirtiendo que la pregunta lo que busca es que el testigo que estuvo en el escenario de los hechos aclare si hubo o no trabajadores a los que se le impidió eventualmente el ingreso,
es válida la pregunta, clara y vinculada a los hechos que debe de poner. En ese sentido, se declara infundada la reposición. Bien, formule Señorita juez, correcta. Antes de que cierre, por favor. El señor cambió la pregunta. Nosotros objetamos en ese momento. Cuando el señor cambió la pregunta, porque la primera pregunta fue distinta. Entonces, él introdujo una nueva pregunta reformulada, cambió los datos y le mencionó. Ahí nosotros planteamos la objeción. Ahora también, señorita juez, dejamos constancia de que el señor representante del Ministerio Público está introduciendo los datos, señorita juez. Bien. No el testigo. Está diciendo qué otros trabajadores. Sí, Está ya colocando hemos a resuelto, trabajadores ahí. señor Gracias. abogado, ya Gracias, hemos señorita resuelto. juez. Dejamos constancia. Formule la pregunta y le recomendamos, para no caer en estas incidencias, Muchas que gracias. sean más claras, por favor. Correcto, gracias. Le hago la pregunta, ¿qué trabajadores fueron impedidos en ingresar al Congreso de la República? ¿Puede precisar? Como le dije, doctor, yo no lo conozco a los trabajadores. Correcto. Son muchísimos. Ya. ¿Me puede precisar cómo le impidieron a usted ingresar al Congreso de la República? ¿Puede precisar esa declaración suya? ¿Qué circunstancias, bajo qué circunstancias le impidieron a usted ingresar al Congreso de la República? Señorita juez, objeción, el testigo ya ha respondido en ese extremo. Es más, ha dado dos respuestas con respecto al ingreso. Una, en la primera línea que dijo, no recuerdo el nombre, y después en la segunda línea. Señorita juez, ya contestó el testigo, repetitiva. Bueno, Traslado. voy a absolver. El testigo ha contestado y ha señalado de manera muy escueta que el impedimento fue por parte interna del Congreso. Lo señaló de manera genérica. Yo quiero saber qué circunstancias establecen ese escenario para determinar en qué contexto le impidieron el ingreso al Congreso de la República. Infundada la objeción. El testigo declaró de manera escueta que fue por una disposición interna. Ahora se le pregunta cómo, describa, cómo fue que se le impidió ese ingreso, circunstancias, formas. Señorita juez, vamos a plantear recurso de reposición. ¿Por qué razón, señor juez? El señor testigo dijo claramente que al inicio, en la primera línea, se le impidió el ingreso porque tenía un auto. En la segunda línea dijo, cuando él iba caminando, vio que las puertas del Congreso estaban cerradas. No ha dicho más. Entonces, ¿sobre qué base va a responder? ¿Sobre qué constructo que ha hecho el señor fiscal va a responder el señor testigo? La pregunta no es clara, no construye bien sus preguntas el señor fiscal. Nuevamente, por esas razones, señorita juez, nos causa agravio, porque se está permitiendo preguntas que no permite nuestro Código Procesal Penal. Muchas gracias. Bien. Traslado de la reposición. Correcto. Yo, en todo caso, señores jueces superiores, aplicando el criterio de buena fe, consideramos que lo afirmado por la defensa muy respetuosamente no se ajusta a la verdad. ¿Por qué razón, señores jueces supremos? Porque la información trazada por el testigo se circunscribió única y exclusivamente a señalar por orden interna del Congreso, me impidieron el ingreso al Congreso de la República. Esa fue la información concreta y literal que señaló el testigo, no como refiere la defensa técnica, que lógicamente tiene derecho a trazar esa línea de cuestionamiento procesal. Bien, resolviendo la reposición y recordando que el testigo, al ser ofrecido, se señaló como en la utilidad, que su aporte es útil para acreditar eventualmente respecto del operativo de la UCPNP, ¿no? Vinculado al personal operativo de la UCE destacada en el perímetro del Congreso, si se impidió o no el ingreso a los congresistas. Esa fue la utilidad de este testigo. Ahora bien, la defensa del señor Castillo ha planteado reposición respecto de la pregunta, ¿no? La pregunta fue
cómo, en qué circunstancias es que no se le permitió el ingreso al Congreso. Señala la defensa de que el señor fiscal no construye bien sus fácticos, no es clara la pregunta y resulta a veces repetitiva. Por su parte, el Ministerio Público señala de que eso no guarda, no resulta veraz la aseveración de la defensa, toda vez que, si bien el testigo ha contestado sobre el particular, esta contestación ha sido escueta. El tribunal advierte que se declaró infundada la objeción precisamente porque la pregunta es abierta, comenzó como un cómo, en qué circunstancias fue que se le impidió el ingreso al Congreso. El testigo, si bien ha detallado cómo es que llegó al Congreso, caminó, llegó con una movilidad y luego, por orden interna, esta respuesta es concreta, escueta. El Ministerio Público está pidiendo mayores detalles sobre el particular, lo cual es admisible en un interrogatorio directo. Infundada la reposición, conteste la pregunta, formúlele la pregunta. ¿Puede detallarnos las circunstancias en las cuales usted fue impedido para que ingrese al Congreso de la República en la fecha que usted señaló? Como le vuelvo a repetir, doctor, la orden que dijo la policía, hay orden interna. ¿Quién le manifestó lo que usted menciona en este momento? Le vuelvo a repetir, la policía. ¿Usted logró identificar al efectivo policial que le manifiesta lo que señala? No recuerdo. No recuerdo. ¿Usted bajo qué circunstancias entonces ingresó al Congreso de la República? ¿Cómo lo explico? Primeramente, pidieron identificación a los trabajadores, ¿no? Y luego, y una vez que todos se identificaron, fuimos ingresando de uno por uno. ¿Usted se logró identificar? Sí, sí. ¿Bajo qué condición? De congresista de la República. Correcto. ¿Usted esperó un tiempo determinado para poder ingresar? Sí. ¿Puedes precisarnos minutos o cuánto tiempo aproximadamente? De 5 a 10 minutos. Correcto. Usted mencionó que había los anillos de seguridad, ¿verdad? 2 Así exactamente. Bien. Al momento de tratar de ingresar usted, ¿había otras personas diferentes a los trabajadores? Objeción, señorita magistrada. Está introduciendo otras personas, por lo cual es sugestiva. Consideramos, señorita jueza, que no estamos introduciendo ninguna información, tomando en cuenta que él está mencionando que efectivamente considera que estamos bajo un escenario tumultuoso y poder identificar si solamente son trabajadores o había otras personas adicionales a la información consignada por el testigo. Sí, fundada la objeción por repetitiva. Ya usted preguntó sobre ello. Correcto, lo reformulo en todo caso. Dentro de esos trabajadores que usted ha hecho mención que también estaban siendo impedidos de ingresar, ¿había congresistas? Sí, había congresistas. ¿Puede identificar qué congresistas? No recuerdo. Correcto. El impedimento a que usted ha hecho referencia al Congreso, ¿era porque existía algún tipo de vallas, rejas o cualquier otro que impedía el ingreso al Congreso de la República? Objeción, señorita magistrada. Una vez más se está introduciendo por sugestiva. Fundada la objeción, sugestiva. La reformulo. ¿Cuál era el sistema de restricción
¿nos puede describir qué sistema de restricción había para ingresar al Congreso de la República? Era lo normal. Como en esos tiempos había muchas protestas, ¿no? Normal. El anillo siempre se colocaba al frente de la avenida Bancay, ¿no? Pero como había bastante gente, yo le vuelvo a decir, he dejado el carro, ¿no? He dejado el carro, ¿no? A unos 2 o 3 cuadras de la avenida Bancay, ¿no? Pero luego, de una vez que llegué al primer anillo que queda en la avenida Junín, que era entre Bancay y Junín, pasé posteriormente sin ninguna restricción. Correcto. Ese anillo de seguridad, ¿a qué se refería? ¿De qué estaba compuesto ese anillo de seguridad? Del personal de la Policía Nacional. Adicional a la composición de ese personal a que usted está haciendo referencia, ¿había otro mecanismo adicional? No he visto ningún otro mecanismo, doctor. Correcto. Usted, al momento de tratar de ingresar al Congreso de la República, conforme mencionó, ¿tuvo algún tipo de comunicación con alguna otra persona, con algún colega suyo? Ninguna. 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 Señorita Jueza Suprema, para evidenciar contradicción, solicitamos que se lea la pregunta de su declaración. Ayúdenme. Número 17. Pregunta número 17. Será la respuesta. Hay que señalar 17. ¿Es? Ya. Proceso de vacancia del presidente de la República, ¿correcto? Así es. Ya. Y en ese momento, ¿usted pudo observar si el presidente de la República estaba dentro del Congreso de la República? No, yo estaba dentro, no podía observar. Díganos, ¿usted pudo observar si dentro del Congreso de la República se había presentado algún abogado defensor que iba a ejercer la defensa de... Sí, en el mismo sentido de la defensa del presidente Pedro Castillo Terrones por parte de la defensa de Betsy Chávez. Se está saltando con garrocha el señor fiscal. Gracias. Tiene que utilizar los términos técnicos, señor abogado. Solicito en todo caso un poco de respeto para Sí, la no es la Fiscalía, forma. tomando en consideración... Disculpe, señor fiscal, se está saltando usted de un momento a otro de una manera muy rápida y creo que he sido ya ahora sí más claro. Gracias. Él ha dicho que por contradicción. El fiscal ha dicho que por contradicción. Quiere que se lea. A ver, se le preguntó si se había comunicado con alguna persona, con algún colega. Dijo que no. Y que no, y el fiscal lo que ha dicho es que hay contradicción. Eso es lo que ha dicho. Vamos a revisar. Señores magistrados. Diga usted. Muchas gracias, señora jefa de debate de esta sala.
con el mayor respeto. Bueno, yo voy tomando apunte de cada una de las intervenciones. A las 9:55 de la mañana, la pregunta concreta por parte de la Fiscalía fue: ¿usted al momento de tratar de ingresar al Congreso se comunicó con algún otro colega luego? Eso fue lo que preguntó concretamente. Entonces, como bien han explicado los abogados, en cada testigo, ¿no?, al igual que los que estamos investigados, hay momentos anteriores, concomitantes y posteriores. Entonces, el señor que está presente aquí como testigo es congresista de la República. Yo soy congresista de la República en suspensión. Entonces, sí sería importante que la Fiscalía tome eso en consideración al momento de hacer la pregunta anterior, concomitante o posterior, a fin de no inducir en error al señor testigo. Solamente eso, muchas gracias. Tomar en cuenta. Señor fiscal, precísenos la pregunta que ha formulado, ¿respecto a qué momento es? Correcto, muchas gracias. Fue después del ingreso al Congreso de la República. Después del ingreso al Congreso de la República. No antes. Señores jueces, sin ánimo de generar controversia, señores jueces, la defensa de Pedro Castillo, solicitamos que el señor fiscal, de acuerdo a lo que acaba de mencionar, que reformule su pregunta, señores jueces. Bien, vamos a resolver las objeciones. La defensa del señor Castillo Terrones ha formulado objeción a la pregunta, la defensa de la señorita Chávez Chino de igual manera y también la defensa del señor Lozada Morales. Señalan concretamente que la pregunta no guarda relación con la
Perdón, la pregunta formulada por el fiscal no guarda relación con la pregunta y respuesta 17 de la declaración previa. Sí. La sala advierte lo siguiente. Es necesario que el testigo se le pregunten preguntas claras para que él pueda también brindar información de calidad. En el decurso de este contexto de preguntas, estamos en un escenario, aparentemente cuando él ha sido impedido de ingresar. Sin embargo, verificamos que la pregunta 17 y la respuesta tiene otro momento, tiene otro contexto, ¿no? Que el mismo fiscal ha corroborado y ha señalado que él está preguntando respecto después del ingreso, ¿no? Entonces, advertimos también que ya es la segunda ocasión que está cambiando la pregunta. Correcto. ¿Ya? En ese sentido, fundadas las objeciones con la recomendación a la Fiscalía. Correcto. En todo caso, reformulo la pregunta y luego de su ingreso al Congreso de la República, ¿usted se comunicó con alguna persona o un congresista? ¿Me puede repetir la pregunta, señor fiscal? Le repito con el mayor gusto. Luego de que usted señaló de que ingresó al Congreso de la República, ¿usted se comunicó telefónicamente con algún congresista u otra persona? Objetamos, señorita juez, sugestiva la pregunta, está introduciendo la palabra telefónicamente, tampoco nos La está reformulo en todo contextualizando. caso comunicación. A ver, fundada la objeción, reformule su pregunta. Usted, señor testigo, luego del ingreso al Congreso de la República, ¿tuvo algún tipo de comunicación con alguna persona? Objeción, señorita juez. Hay que tener en cuenta el contexto que tiene que tener el testigo. No se le puede hacer preguntas tan amplias. Recuerde que él ingresaba 1 hora y se ha mantenido durante tantas horas, señorita juez. Por favor. Bien, fundada la objeción. Entonces, luego de su ingreso al Congreso de la República, ¿tuvo algún tipo de comunicación usted? Igualmente, señorita No, juez, es pero muy es amplia la genérico, pregunta, señor. muy amplia el espectro de la comunicación. Son más de 5 horas, 6 horas que ha estado en el Congreso. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó en tu caso? Fundada la objeción, ubíquelo en contexto, es muy genérica la pregunta. Ya, correcto, entonces. ¿Qué pasó posterior a su ingreso al Congreso de la República? Muy bien, doctor. Posterior, no. Sí. O sea, usted me indica no en el hemiciclo, fuera. No, no me entendió la pregunta, le explico. Le voy a contextualizar. Usted mencionó que estaba en las rejas, procede a ingresar al Congreso de la República. En esa circunstancia, en ese escenario, ¿tuvo algún tipo de comunicación? No, ninguna. Ninguna. En el interior, ninguna. ¿A qué se refiere con ningún tipo de comunicación? Porque cuando yo ingreso al Congreso, encontré que gran parte de los congresistas, si no es la mayoría, estaban que asusaban o gritaban, ¿no? Entonces, yo paso de frente y me ubico en mi curul. Ya. Posteriormente, al momento que termina, luego de la votación, sí me retiro. Se retira. Después de que se retira, posterior a ese retiro, ¿sostuvo algún tipo de comunicación con alguna otra persona? Luego que me retiro en el Jirón Junín, me encuentro con la congresista Betsy Chávez Chino. Correcto. ¿Cuál fue el contexto de ese encuentro? Solamente le dije, colega, ¿qué pasó? No, y ella me dijo tampoco que no sabía qué pasó. ¿Cómo? Perdón, No le entendí. ¿Qué pasó? Le dije, colega. Y ella No, dijo, que no sabía tampoco. ¿En qué contexto usted le dijo? ¿Por qué le mencionó esa expresión? ¿Puede explicar a la sala, por favor? Justamente por el suceso de la elección.
Porque depende de la votación que se llevó a cabo en el Congreso, porque estábamos sorprendidos. ¿Qué tipo de votación se verificó? ¿No? Sobre la vacancia. ¿De quién? Del presidente actual, el profesor Pedro Castillo Terrones. Correcto. Eso sería todo, señorita jueza suprema. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor congresista. ¿Puede indicarnos cuál es el procedimiento habitual para su ingreso al Palacio de Justicia? Del Legislativo. El procedimiento, señorita juez, está instruyendo prácticamente un contexto legal o legítimo a través de un documento o algo que generalice, por favor, Preciso que la la pregunta pregunta sea clara. Que nos indique cuál es el procedimiento habitual para su desplazamiento físico al Palacio Legislativo. Señorita juez, procedimiento habitual. Por favor, que sea más clara la pregunta. A ver. Claro, es que el procedimiento, la acepción es amplia, señor, en nuestro castellano. Puede entenderse la forma en de hacer algo, ¿no? Desplazarse. Repita la pregunta, infundada la objeción. Sí. Indícanos cuál es el procedimiento habitual de su desplazamiento físico al Palacio Legislativo. Sí. Normal, como siempre, yo me dirijo desde el despacho, ¿no?, al hemiciclo y siempre, no siempre, ¿no?, a veces nos piden la identificación en la puerta del Congreso. Si podría ser preciso, en realidad, referido al medio de transporte, la ubicación por donde se dirige. Yo me dirijo desde mi domicilio a mi despacho. Del despacho me voy a pie al hemiciclo. ¿En qué lugar habitúa dejar su vehículo cuando usted ingresa al Palacio Legislativo? Respondió, señorita juez. Ya, Dios, es repetitiva la pregunta. Ya lo mencionó el señor ¿Qué dijo? congresista. Mencionó que lo dejaba en Abancay. Bien. Infundada la objeción. La respuesta fue que lo había dejado a 2 cuadras, pero no precisó lugar. La pregunta es... Sí. ¿En qué lugar habitúa dejar su vehículo cuando se desplaza al Palacio Legislativo? A ver, siempre cuando me desplazo al Congreso, el vehículo se queda al frontis. ¿Puede indicar intersecciones de avenidas o calles, por favor? No es en la Plaza Bolívar. ¿Dónde dejó su vehículo el 7 de diciembre de 2022? Le vuelvo a replicar, disculpen. Le dije que deje a 2 o 3 cuadras con el chofer. Él se encargó de llevarlo. ¿A 3 cuadras de qué, disculpe? ¿Perdón? ¿A 3 cuadras de qué? De la avenida Bancay. Correcto. ¿Puede indicarnos si el 7 de diciembre de 2022 tuvo un ingreso habitual al Palacio Legislativo? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Correcto. ¿Puede indicarnos si el 7 de diciembre de 2022 tuvo un ingreso habitual al Palacio Legislativo? Como le Objeción, vuelvo... ha dicho que sí. Dijo que sí, en 3 oportunidades ha dicho que ha tenido un ingreso habitual, como siempre, a las instalaciones del Congreso. Lo ha repetido 3 veces durante las preguntas del representante del Ministerio Público. No hemos escuchado esa afirmación, señora magistrada, porque No hay ha señalado esa varios anillos que no ha señalado al momento que le indique que describa el procedimiento habitual de ese ingreso físico. Infundada la objeción. Ha dado cuenta de circunstancias particulares de ese día, más bien. Por eso es que la pregunta es pertinente. Pero, señor abogado, usted dice, tuvo un ingreso habitual, parece que no es clara la pregunta. ¿Regular quiere decir? Sí, correcto. Formule la pregunta. Y usted nos dice si la entiende. ¿El 7 de diciembre de 2022 tuvo un ingreso regular al Palacio Legislativo? Sí, tuve un ingreso regular. ¿Puede explicarnos los motivos por los cuales dejó su vehículo a 2 o 3 cuadras del frontis del Palacio Legislativo? Como lo vuelvo a indicar, el motivo fue las protestas. Entonces, luego, a 2 o 3 cuadras, yo bajo y me dirijo al hemiciclo. Sería todo, gracias. Bien.
Doctor, la defensa de Torres Vázquez, ¿alguna pregunta? Sí, señorita presidente de debates. Señor testigo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted a qué hora llegó al Congreso de la República el día 7 de diciembre del 2022? Objeción, señora juez suprema, es pregunta repetitiva. Mencionó el testigo a las 9 horas aproximadamente. Y fundada la objeción por repetitiva. Listo. ¿Usted en qué lugar escucha el discurso del presidente Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre del 2022? Objeción, pregunta sugestiva, ya está señalando esa información. Sí, infundada, está en un contrainterrogatorio. ¿En qué lugar oye usted el mensaje del 7 de diciembre? Cuando me traslado de mi domicilio con dirección al hemiciclo. Cuando usted traslada de su domicilio hacia el Congreso de la República, ¿verdad? Sí es. Pero usted ha señalado que ha ingresado a las 9 de la mañana. He sido bien claro, a partir de las 9 de la mañana, doctor. Ah, ok. ¿Exactamente a qué hora ingresa usted al Congreso de la República? No tengo hora exacta. Ok. El día 7 de diciembre, ¿a qué hora ingresó? Le vuelvo a indicar, a partir de las 9 de la mañana. Señor testigo, No hay... ¿puede ser más preciso? Porque hay un lapso amplio, 9, 10, 11. Sí, doctora, pero eso es el momento en que yo me traslado. No puedo decirle si es 9 o 10, especialmente en ese momento, ¿no?, que estaba el tumulto o el problema. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, señor magistrado. ¿Usted hasta qué hora se quedó en el Congreso de la República? ¿Una hora exacta o aproximadamente? Un aproximado de hasta las 2 o 3 de la tarde. Durante su estadía en el Parlamento de la República, ese día del 7 de diciembre, después del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones, ingresó la policía, la Marina, la Fuerza Armada al Congreso de la República para impedir la sesión que estaba programada para las 3 de la tarde. Objeción impertinente, señora magistrada. El testigo no vino a declarar sobre esas circunstancias posteriores. Objeción también. Sí. ¿Motivo? No vertió esa información el testigo. Sí, como señala, fundada la objeción, como señalamos, la pertinencia y utilidad es otra, la de testigo. Sí, señora magistrada, con su venia, si me permite, por favor. Aquí estamos tratando un hecho principal. Si bien es cierto, usted ha señalado cuál es la pertinencia, la conducencia para que el testigo está aquí para declarar hoy día, pero también, si bien es cierto, aquí se le está procesando a todos los imputados por el delito de rebelión. Y el delito de rebelión es alzamiento en armas. Y uno de ellos es que justamente es que se habría cerrado el Congreso. Y para cerrarse el Congreso, necesariamente tuvo que haber actuación de la Fuerza Armada, de la Policía o la Marina. La pregunta es bastante clara, señora magistrada. El verbo rector del delito de rebelión es alzamiento en armas. Esa fecha del 7 de diciembre... ¿Está planteando una reposición? Sí, señora magistrada. En el fondo, sí. Bien. Traslado de la reposición. No ha indicado el agravio, señorita jueza suprema. Solicitaríamos en todo caso que lo consigne. Bien. La Procuraduría. De la misma forma, señora magistrada, no ha indicado errores de hecho o de derecho que haya cometido el tribunal al momento de rechazar la pregunta. Asimismo, se debe tener en claro que las reglas del proceso establecen que los testigos vienen a declarar en un marco de la utilidad determinada en la etapa intermedia, situación que ya ha sido establecida por su despacho. Bien, como la defensa del señor Torres Vázquez ha planteado reposición, no lo ha dicho expresamente, sino al final, señalando de que
La pregunta guarda relación con la imputación en el caso y por eso requiere saber si se impidió o no el ingreso al Congreso, pero vinculado a las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros hemos señalado de que anteriormente que nos respetamos la pertinencia, conducencia y utilidad. Con algunas hemos sido flexibles, pero en este caso el testigo ha sido ofrecido por el Ministerio Público y concretamente para determinar si el señor Venero Mellado indicó a los efectivos policiales bajo su mando que custodiaban el perímetro del Congreso si permitieron o no el ingreso de congresistas al Parlamento. Ese ha sido básicamente el ámbito sobre el cual el testigo ha depuesto. Por lo tanto, la pregunta no guarda relación con ese ámbito específico de pertinencia del testigo. Se declara infundada la reposición. Señora magistrada, solamente para dejar constancia justamente que, digamos, si estamos ante un proceso del delito de rebelión y uno de los testigos que abogado, puede ya esclarecer... hemos resuelto, continuamos con el interrogatorio. Listo, señora magistrada. Gracias. Señor testigo, ese día del 7 de diciembre, ¿había alguna sesión programada para las 3 de la tarde? Objeción, impertinente también, señora magistrada. Ya se ha determinado cuál es el marco del interrogatorio. Señor abogado, traslado de Sí, la señora objeción. magistrada. Sí, señora magistrada, por nuestra parte ninguna otra pregunta, señora. Bien. La defensa del señor Lozada Morales. Sí, señorita magistrada. Tenemos preguntas. Muy buenos días, señor testigo. Le habla la defensa Emanuel Lozada Morales. Buen día. Voy a hacerle algunas preguntas conforme lo que usted ha ido detallando en estos minutos. Usted ha señalado que aproximadamente a las 9 de la mañana es que se traslada de su domicilio al Congreso, ¿correcto? Así es. Y usted ha señalado que usted ingresa por el interior de Girón Junín. Así es. Usted advirtió además al representante del Ministerio Público que habían 2 anillos de seguridad y que era lo normal por las protestas. Así es. ¿Cómo usted observó estas protestas en las inmediaciones del Congreso? ¿Puede detallarnos para poder entender el contexto? A ver, no fueron en las inmediaciones del Congreso, fueron en la parte posterior, ¿no? Y pues habían protestas que no se les podía entender. ¿Por qué? Porque habían de diferentes organizaciones, ¿no? Usted señaló además que sí pudo ingresar usted al Congreso como congresista. Sí, doctor. Luego de identificarse como congresista, ¿correcto? Sí, yo me identifiqué como congresista, ¿no? Ingresamos, casi la mayoría, o todos creo, ingresamos porque la reunión del Congreso creo en ese momento se adelantó todavía, ¿no? Usted señaló además que, ante la pregunta del fiscal, que la orden que dijo la policía fue que hay orden interna. ¿Es eso correcto? Hay orden interna, pero no era de la policía, orden interna del Congreso. ¿A qué se refiere con esto? ¿Puede explicarnos, por favor? Sí, en esos momentos yo vi a la congresista Mari Carmen Alba adentro y ella decía que no dejen ingresar, ¿no? Que hay una orden. ¿Y esta seguridad interna que usted señala corresponde al primer anillo de seguridad o al segundo anillo de seguridad? Es al último anillo de seguridad, al último, a los que están prácticamente adentro. O sea, no es un anillo prácticamente, ¿no? Habían pocos policías, no habían muchos, lo habitual. ¿Cómo usted pudo visualizar, o más bien, cómo estaban vestidos estos policías? A ver, como miembro de las Fuerzas Armadas, ex miembro de las Fuerzas Armadas, sé identificar claramente cuál es la vestimenta de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, de la Marina, como de las Fuerzas Armadas. Color verde. Y en ese momento normal, estaban normal. Si usted me pregunta que portaban armamentos, no lo he visto con armamentos. ¿Eran policías antimotines? ¿Usted los pudo identificar?
No, en ese momento no habían policías antimotines. ¿Estaban con escudo? No he visto con escudo cuando le pregunto en el último anillo. No había. Ok, ahora vamos a referirnos sobre la orden que ha señalado la Fiscalía en sus preguntas. ¿Le preguntó usted a alguna autoridad en referencia a de quién provenía esta orden interna que usted señala? Mire, en esos momentos la policía nos comunicó que había una orden interna, pero yo lo vi directamente a la congresista Mari Carmen Alba, ¿no? Y que en una de sus palabras dijo que no dejen ingresar, a lo que pude escuchar, ¿no? La cual un poquito nos retuvimos, ¿no? Nos retuvimos, el policía nos dijo con sus respectivas identificaciones. ¿Usted pudo corroborar esta información? ¿De quién provenía? ¿Pudo conversar con Mari Carmen Alba? No conversó con ella. Disculpe. Como congresista de la República, ¿usted conoce a la congresista Marta Moyano? De vista, prácticamente. Usted, al ingresar, entiéndase ese primer anillo de manera a pie, conforme ha señalado, usted estaba acompañado de una persona y de su seguridad. En esta última parte de esta persona que es de seguridad, ¿podría precisarnos cómo viste su seguridad? De pantalón azul marino, creo es, y camisa blanca. Usted, bajo ese contexto de respuesta, ¿podría afirmar si ese es su uniforme? Ese es el uniforme que normalmente utilizan en el Congreso los miembros que nos dan seguridad de la Policía Nacional a los congresistas. Correcto. Ya estando en el segundo anillo, conforme usted ha referido, ¿podría precisarnos qué personal policial y cómo se encontraba vestido le dijo por qué no podía ingresar? A ver, como le indiqué, en el primer anillo me impidieron. En el segundo anillo lo vuelvo a indicar, ¿no? Que es prácticamente me indica frente entre Abancay y Junín, ¿entiende? No. Yo ingresé normal. ¿Podría precisarnos cómo estaba vestido ese personal policial que usted señaló? Normal, con uniforme verde, ¿no? Uniforme verde. Correcto. Y para terminar, señor testigo, usted ya ha repetido de que lo que señalaba el policía, que usted, por cierto, no sabe qué policía es que le señalaba que era una orden interna, ¿correcto? Así es. Esa orden interna ya usted ha precisado de quién venía. El personal de la policía, cuando a usted le refiere de no poder ingresar ya al recinto parlamentario, ¿le indicó que esa orden venía de sus superiores? Objeción, su señoría. El testigo no ha mencionado en ningún momento un impedimento al Congreso, solamente mencionó un impedimento en el primer anillo. Traslado de la objeción. Reformulo en esa parte, señorita directora de debates. Señor testigo, respecto al policía que le da la información de esa parte del segundo anillo, ¿le indicó si esa orden provenía de sus superiores? Como le digo, doctor, yo no lo puedo identificar o no lo puedo tampoco describir ni decir al policía si le viene del superior. Simplemente escuché esa orden. Perfecto. Eso es todo de mi parte, señorita directora de debates. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí. Señorita directora de debates, disculpe, antes de empezar, tenemos el aire acondicionado, no sé si será solo la doctora Betsy Chávez o yo, pero está muy fuerte, no sé si podrían tal vez bajarlo un poco, gracias. Por favor, si le pueden bajar. Disculpe, pero es un... Y disminuir el frío. Yo estoy temblando. Bueno, gracias. Bien. ¿Cómo está, señor Hamlet, señor congresista? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Hemos venido escuchándolo. Usted está claro que usted ha sido propuesto, ¿no?, por la narrativa del Ministerio Público
en cuanto le debería servir al Ministerio Público para sus teorías. Señor abogado, introduzca lo que va a ser objeto de su pregunta. Sí, por supuesto, pero no me miren tanto. Bueno, a ver, señor congresista Hamlet, quisiéramos que trate de recordar y sea lo más preciso posible. Usted ha narrado acá en el plenario que usted estuvo a pie, que fue caminando por Girón Junín, después de la votación de la ilegal vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo. ¿Esto es verdad? Así es. Correcto. En ese trayecto, congresista Hamlet, usted también ha dicho que se encuentra con la ex premier y congresista hoy suspendida, Betsy Chávez Chino, en horas de la tarde. Esto fue el mismo 7, estamos hablando del mismo 7 de diciembre, ¿verdad? Así es, doctor. Perfecto, vamos dos. Bueno, creo que tampoco debe ser difícil. ¿Usted recuerda cuántas vacancias soportó el presidente Pedro Castillo Terrones? Objeción impertinente, señor magistrado. Objeción impertinente. ¿Aló? ¿La objeción? ¿Aló? No, no es impertinente. Se ha referido el testigo de lo que ocurrió el día 7 de diciembre del 2022 en cuanto a la moción de vacancia. Es decir, es importante también saber, y que lo diga el mismo testigo, si recuerda cuántas mociones hubo contra el presidente constitucional. Bueno, fueron 3. Bien, infundada la objeción, esa pregunta ha sido permitida anteriormente. Vamos a ser flexibles en esta ocasión, pero centre a lo que es pertinente el testigo. De acuerdo, ¿puede contestar, señor Hamlet, por favor? Y no le dé la respuesta al testigo tampoco, señor abogado. Sí, ¿puedo contestar? Sí. Ya. Sí, claro, recuerdo las vacancias, que fueron 3, pero antes de eso también no hubo censura de los ministros, y que fue el desastre para nuestro país, y qué lamentable en esos momentos. Pues en ese momento... Pregunta y respuesta, pregunta y doctora, respuesta. Le preguntaron cuántas veces. Sí, Dijo ya 3. le dije 3. Bien. Ya. Siguiente pregunta. Sí, señor congresista Hamlet, usted como congresista nos podría decir si se siguió el trámite reglamentario, ¿no?, del Congreso para esta vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Objeción impertinente también, señor magistrado. Estamos en la misma línea, señorita directora de debates, que usted mismo nos ha dado, bueno, más que la licencia, nos está soportando este tipo de preguntas porque sí tienen que ver y sí se han hablado. Bien, en la línea que hemos resuelto, pero con la recomendación al abogado, vamos a permitir esta pregunta infundada la objeción. Se trata de un congresista y el escenario es el Congreso. A ver, pregúntele y responda. Sí, para saber, congresista Hamlet, si usted sabe si se siguió el trámite reglamentario para la injusta vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. No, señorita jueza suprema, sin ánimos de cuestionar la defensa técnica, consideramos que las preguntas deben ser sin el calificativo de que si es justo o es injusto. Consideramos que la pregunta debe ser de manera ecuánime, sin hacer calificativos. Sí, la recomendación al abogado. La pregunta tiene que ser objetiva. Es objetiva. ¿No? Está bien, le quito el adjetivo. No de calificativos o apreciaciones. Está bien, vuelvo a preguntar entonces. Pregúntele. Si usted sabe, congresista Hamlet, si el Congreso siguió el trámite reglamentario
en la vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones? No siguió. los trámites Gracias. correspondientes. Una última pregunta. También le pido que trate de recordar, congresista Hamlet, ¿qué ocurre primero? Usted estuvo ahí en el Congreso, es histórico, como dice incluso la Fiscalía, 7 de diciembre de 2022. ¿Qué ocurrió primero? ¿La ilegal detención del presidente constitucional o la ilegal vacancia? Objeción, señora juez. Bueno, le quito lo ilegal. ¿La detención Sí, o le la dejo vacancia? ilegal. Está dando calificativos nuevamente. Quito el calificativo. Quito el calificativo. Señor Y pido abogado. las disculpas del caso. Y es reiterativo, señora Bien, jueza suprema. se le exhorta por última vez, no de calificativos. De acuerdo. ¿Qué fue primero, congresista Hamlet? Trate de recordar, por favor. ¿Fue la detención del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, al cual usted ha dicho que es actual presidente, o fue la vacancia? Sí, doctor. Con esos momentos nosotros estábamos en la votación, ¿no? La cual fue ilegal, y como congresista, ¿no? Mis votos y mis palabras fueron por la recuperación de mi país. ¿Qué fue primero? Estaré ¿Qué fue presente primero? ¿La y daré vacancia la vida o la por ella. detención? Señor, Ya. ¿qué fue primero? No ha contestado. ¿La vacancia o la detención? ¿Qué fue primero? Desconozco. Eso es todo, gracias. La defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señor testigo, tengo buenos días. ¿Cómo está? Buenos Para días. precisar algunas cositas, ¿sí? Usted indicó que ese día llegó en su vehículo y se estacionó a 2 cuadras, ¿correcto? Por Abancayo, usted dijo, ¿cierto? Sí, 2 o 3 cuadras. 2 o 3 cuadras. Luego usted caminó hacia el Congreso, ¿cierto? Así es. Y luego habían policías que estaban formando lo que usted ha llamado un anillo de seguridad. ¿Es No yo, correcto eso? las personas, los que me han antecedido. Ok. ¿Qué se entiende por un anillo de seguridad? Justamente, el anillo de seguridad es aquella que forman los policías para dar la seguridad pertinente a las personas, o en este caso al Congreso. Bien. Mencionó también usted respecto a eso que no eran muchos policías que formaban ese anillo. Sí, ¿cierto? no era mucho. ¿Cuántos eran más o menos? No le puedo dar exacta. 10. No le puedo dar la respuesta. Ok. La Procuraduría le preguntó respecto al procedimiento de su ingreso, si era o no habitual, y por ahí hubo una objeción, pero usted luego respondió que tuvo un ingreso regular al Congreso. Así es. Regular al Congreso se refiere a un ingreso típico, normal, ¿correcto? Habitual. Habitual. Lo regular es Habitual. que a veces siempre hay un procedimiento. Ok. Usted también mencionó que cuando usted intentó ingresar, cuando llegó, un policía le dijo no se puede ingresar por órdenes internas, ¿cierto? Así es. No un policía. Habían varios. Varios Decían, policías. o había 2 o 3. Que le dijeron a usted no se puede que hay ingresar orden interna. por orden interna. Así Usted es. no pudo reconocer qué policía es. No los puedo reconocer porque son muchos. Tampoco tiene el nombre del policía. Tampoco. ¿Cierto? Y luego de 5 o 10 minutos usted sí pudo ingresar. Algo por ahí calculo el tiempo. Ok. Ningún policía contra usted ejerció violencia a efecto de que usted no ingrese, ¿correcto? De ninguna manera. Ningún policía usted lo amenazó. De ninguna manera. Tampoco le sacó un arma o le mostró un arma, ¿correcto? No, de ninguna manera. Y luego de los 5 o 10 minutos, según su respuesta, usted pudo ingresar al Congreso, ¿cierto? Así es. Ok, muchas gracias. He terminado, señora juez. Bien, gracias. La defensa del señor Castillo. Muchísimas gracias. Señor testigo, voy a hacer unas preguntas de precisión, dado que ya los colegas han hecho todas las preguntas. Para que me quede claro, por favor, solamente de precisión. Señor testigo, dice que usted llegó a las 9 de la mañana con su auto A al partir de primer las anillo, ¿correcto? Así es. Dígame sí o no, nada más la respuesta. ¿ya? Así es. Y usted ha manifestado que en ese primer anillo el único que no se permitió el ingreso fue al auto. Así es. ¿Su persona se identificó en ese primer anillo? Sí, me identifiqué. Y después de dejar el auto por el primer anillo, usted pudo ingresar posteriormente. Tranquilo, con normalidad. Es decir, al momento de identificarse, a usted no se le impidió el ingreso. No se me impidió ni hubo resistencia. Cuando usted ingresó caminando posteriormente, dice, dejó su auto, ¿cierto? Así es. Y cuando usted ingresa caminando, ¿cuántos minutos le duró más o menos para llegar al Congreso de la República? Unos 2 minutos,
2 a 3 minutos. Cuando usted estuvo en el Congreso de la República, ¿por qué motivo era que usted iba al Congreso de la República? Justamente había terminado la semana de representación. En ese momento ustedes todavía solamente tenían conocimiento que a las 3 de la tarde había una vacancia, ¿cierto? Cierto. Y que esta vacancia era precisamente, ¿por qué motivo? No, había una reunión, pero no nos dijeron por la vacancia. No, se había fijado que a las 3 de la tarde el señor presidente iba a tener que presentarse a sustentar. A tener que presentarse, sí, a responder, pero no por la vacancia. Ya, correcto. Entonces, posteriormente, usted, estando en el Congreso de la República, díganos, ¿fue allí donde usted se enteró del mensaje presidencial? No recuerdo muy bien, pero al momento de salir de mi domicilio, como le digo, o en el carro, eso fue antes, no después. El mensaje en el trayecto de mi domicilio al hemiciclo. No le entiendo mucho. ¿Usted salió del Congreso de la República antes del mensaje presidencial? O por favor, detálleme esa parte, por favor. Disculpe, no doctor. Claro. ¿El mensaje presidencial se refiere antes o después? Porque el mensaje presidencial, le vuelvo a decir, yo me entero en el carro. Se me está refiriendo a eso del golpe, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? No, del mensaje presidencial. Ya, por eso le estoy diciendo. Yo me entero en el carro, y fue rápido. Y fue sorpresa, como le digo, doctor. En el carro, camino al Congreso. Así es. Usted me ha mencionado primero que usted llegó al Congreso a las 9 de la mañana. A partir de las 9, doctor. Ya, y usted dejó su auto en Abancay. En Abancay, sí. Y posteriormente usted ingresó al Congreso en 2 minutos después. 2 a 3 minutos después. Ya, y ingresé los anillos. Ingresó los anillos. Ya. Y usted estando en el Congreso de la República dentro, ¿qué más hizo? Porque nos está mencionando ahora que posteriormente estuvo en un auto y en un carro estuvo escuchando. ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, esa parte. A ver. Primeramente, doctor, ya le dije el mensaje presidencial, lo escuché en trayecto. Luego, un momento, por favor. Yo el mensaje presidencial, disculpen, no escuché el mensaje presidencial, sinceramente. ¿No lo escuchó? ¿Le comentaron? Claro, me comentaron. ¿Terceras personas o alguien específico? Terceras personas. ¿Dónde usted se encontraba en ese momento? Fuera del Congreso. Ya, al estar usted fuera del Congreso de la República, ¿me dice a los exteriores o estaba en otros? Exteriores. Exteriores del Congreso de la República. Dígame, en ese momento, cuando usted está en los exteriores del Congreso de la República, ¿usted pudo apreciar algún acto violento o amenazas contra las personas o contra las personas que estaban por ahí transitando? De ninguna manera. ¿Cómo circulaba todo? ¿Cómo sucedía todo después? Normal, porque las vías estaban abiertas después que terminó el... Sí. Ya, díganos, ¿usted posteriormente fue citado para después del mensaje presidencial, usted fue citado al Congreso de la República para presentarse por un pedido de vacancia? No conocíamos esa reunión de ese día, sinceramente. Ya, usted no lo conocía, pero posterior al mensaje presidencial, díganos si usted fue citado para participar de una solicitud de nueva vacancia al presidente de la República. A ver, en esa circunstancia nosotros nos enteramos en el Congreso, ¿me entiende? Adentro y fue de manera anticipada, porque la reunión era a las 3, y la reunión en ese momento se llegó a la 1, desesperadamente creo. Ya, díganos, en esa reunión, ¿qué fue lo que le comentaron a ustedes? ¿Qué noticia a usted le mencionaron para participar de esa nueva vacancia? Yo prácticamente no me comentaron, yo ingresé directamente a mi curul. Sí escuché que los congresistas estaban conversando, ¿no? Y como congresista fiel y leal a la democracia, ¿no? A la democracia. Ya, a lo que ha elegido mi país, yo me fui directamente a mi curul. Ya, correctamente, usted fue a su curul, usted ya se enteró que iban a pedir una nueva vacancia. Díganos, usted estuvo dentro del Congreso de la República, nos dice, ¿no? Sí. En su curul, correcto. En ese momento que se debatía la vacancia, quiero que se ponga en contexto, cuando ya ustedes se presentaron, ¿cuántos congresistas aproximadamente dentro del Congreso? No recuerdo, pero habían varios, pero el número, ¿no? El número y que sean de manera presencial y virtual estaban. ¿Quién tomó la palabra? ¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia?
¿Recuerda? ¿Quién tomó la primera palabra para la vacancia o la no vacancia? La vacancia presidencial. ¿Quién tomó la palabra en ese momento? Hay un comité, hay una presidencia, hay superiores que están allí, quienes deciden llevar a cabo la vacancia. ¿Quién tomó la palabra? El presidente de la ¿Recuerda? mesa directiva. El presidente de la mesa directiva. ¿Quién más tomó la palabra? Solamente el presidente, recuerdo. Ya. Y él mencionó que iba a iniciarse el proceso de vacancia del presidente de la República, ¿correcto? Así es. Ya. Y en ese momento, ¿usted pudo observar si el presidente de la República estaba dentro del Congreso de la República? No, yo estaba dentro, no podía observar. Díganos, ¿usted pudo observar si dentro del Congreso de la República se había presentado algún abogado defensor que iba a ejercer la defensa de vacancia del señor presidente de la República? Desconozco. ¿Se les mencionó a ustedes si había un abogado defensor en ese momento? Le vuelvo a decir, desconozco. Ya, entonces, cuando se llevó a cabo el proceso de vacancia, entonces, díganos, ¿con cuántos votos se llevó a cabo? ¿Recuerda usted? La vacancia fue ilegal. Son 101 votos que se llevó a cabo. Ya, usted estaba dentro del Congreso de la República. Dígame, ¿usted tomó conocimiento de la detención del presidente de la República o se enteró posteriormente? Posteriormente me enteré. Entonces, más o menos, una vez debatida la vacancia, usted toma conocimiento. Sí. Usted no tomó, entonces, posteriormente, cuando usted toma conocimiento de la detención del presidente de la República, ¿qué hora más o menos fue? ¿Recuerda la hora? Desconozco, no recuerdo. Ya. ¿Cuánto tiempo había pasado ya del proceso de vacancia? Le digo, desconozco. Ya. Entonces, cuando usted toma conocimiento de la detención, ¿usted tomó conocimiento ese mismo día o otro día? Ese mismo día. Ese mismo día. ¿Usted le comentaron le pregunto, como comentaron terceras personas, ¿en qué momento se detuvo al presidente de la República? Me comentaron. ¿Qué le comentaron? Que lo habían detenido. Y hasta donde yo conozco era ilegal e inconstitucional. Pero esa detención fue a qué, ¿le comentaron la hora o si más o menos en qué momento fue? No me comentaron. No le comentaron, correcto. Díganos, cuando dan la orden de no ingreso al Congreso de la República, dice usted que... He dicho a mi persona, no a los demás congresistas. No, claro, cuando a su persona, cuando le dan es una orden y usted menciona que vio a la congresista María Alba. Sí, adentro. Correcto. ¿Usted confirma entonces que esa orden venía de la congresista María Alba? Desconozco, solamente como le dije, lo escuché, que dijo, no dejen... Escuchó, correcto. ¿Y usted posteriormente tomó conocimiento quién dio la orden? Desconozco. Bueno, díganos, según el proceso de vacancia, ¿usted tiene conocimiento del reglamento del Congreso de la República, cómo se lleva a cabo? Así es. Ya, ¿nos puede narrar, por favor, cómo se lleva a cabo ese proceso de vacancia? ¿Nos puede detallar con sus palabras? No queremos que usted no diga la ley. Usted es el congresista, usted no lo conoce. Objeción, señorita jueza. No recuerdo Suprema, ahorita. no es... Ya, correcto. Ya. Ya, correcto. Entonces, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, ha concluido su declaración, señor Echeverría. Le damos las gracias por su concurrencia. Puede retirarse. Muchas gracias.